Imagina una fría mañana de junio de 1942, en el cielo de Ucrania Oriental. Los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidos apenas por bosques de pinos y pequeñas aldeas que aún humean tras los combates recientes. Sin embargo, justo en este momento, se despliega en el horizonte uno de los dramas aéreos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Un escuadrón de aviones soviéticos Ilyushin Il-2 Sturmovik se desliza silenciosamente a 20 metros del suelo, cuando de repente aparece ante ellos algo que hace que toda la tripulación contenga la respiración. Las imágenes frente a sus ojos lo dicen todo. Un aeródromo alemán completo se extiende ante ellos, con filas perfectamente ordenadas de cazas Messerschmitt y bombarderos Junkers estacionados como patos sentados esperando ser cazados. Los pilotos soviéticos no dudan ni un segundo en lanzarse al ataque. Tan seguros se sienten en la invulnerabilidad de sus aviones blindados que vuelan directamente hacia las ametralladoras antiaéreas alemanas. La tripulación del escuadrón aún no conoce toda la verdad en este momento. En realidad, están a punto de demostrar por qué los alemanes llamarán a este avión el Betonflugzeug, el avión de hormigón, por su capacidad sobrenatural de absorber castigo enemigo. Al frente de esta formación mortal, vuela uno de los pilotos más audaces del regimiento, Vasily Emelianenko, un joven teniente que en minutos se convertirá en leyenda. Su Sturmovik era un símbolo del poder soviético, una máquina de guerra que infundía terror a cualquiera que se atreviera a acercarse a las columnas blindadas alemanas desde tierra. El rugido ensordecedor de los motores Mikulin llena el aire mientras Emelianenko observa las filas de cazas alemanes aparecer entre los árboles. Su escuadrón emerge del barranco como aves de presa hambrientas, y en segundos desata el infierno sobre el aeródromo cerca de Artemovsk. Emelianenko aprieta el gatillo y siente la vibración brutal de sus cañones de 37 milímetros, desgarrando un Messerschmitt estacionado. Los cohetes salen disparados desde las alas, impactando contra hileras de aviones que explotan en bolas de fuego anaranjadas. El humo negro se eleva mientras los Sturmovik pasan una y otra vez, convirtiendo la base aérea en un cementerio de metal retorcido y llamas que alcanzan decenas de metros de altura. Las ametralladoras antiaéreas alemanas comienzan a disparar ráfagas desesperadas contra los atacantes soviéticos que vuelan peligrosamente bajo. Las balas rebotan contra el blindaje de acero del Sturmovik con un sonido metálico característico que resuena dentro de la cabina como campanas de muerte. El avión tiembla con cada impacto directo, pero la armadura de 12 milímetros que envuelve completamente la cabina y el motor protege perfectamente a la tripulación de la tormenta de proyectiles. Entonces ocurre lo impensable. Una bala perdida encuentra el único punto vulnerable y penetra el radiador de aceite del motor. Emelianenko observa con horror cómo la presión de aceite cae dramáticamente hacia cero, mientras un rastro oscuro de líquido vital escapa del compartimiento del motor Mikulin. El Sturmovik pierde potencia rápidamente y los pinos altos se acercan peligrosamente, mientras el motor tose y escupe los últimos restos de lubricante que le quedan en sus entrañas mecánicas. Su artillero trasero grita advertencias urgentes sobre cazas alemanes que despegan furiosamente para perseguir a los atacantes soviéticos, convirtiendo la situación crítica en una pesadilla de supervivencia absoluta. Con puro instinto nacido del entrenamiento intensivo, Emelianenko dirige su avión moribundo hacia un terreno abierto que divisa entre los árboles del bosque ucraniano. El Sturmovik golpea la tierra con un impacto brutal que hace crujir toda la estructura metálica, rebotando violentamente antes de deslizarse más de 100 metros sobre la hierba alta. Las hélices se doblan como papel al chocar contra el suelo, y el tren de aterrizaje colapsa bajo el peso del avión blindado. Pero milagrosamente, la cabina resiste intacta. Emelianenko y su artillero salen tambaleándose de los restos humeantes, justo cuando escuchan el zumbido amenazador de los cazas alemanes, aproximándose rápidamente desde el aeródromo atacado. Los dos hombres corren desesperadamente hacia el bosque, mientras las balas silban mortalmente a su alrededor, buscando cobertura entre los pinos densos, antes de que un francotirador alemán ajuste su puntería letal. Fue precisamente la resistencia extraordinaria del Ilyushin Il-2 Sturmovik lo que salvó la vida de Emelianenko aquel día memorable de junio. Un avión cuyo fuselaje entero estaba construido de puro blindaje de acero, en lugar de aluminio convencional. Esta característica revolucionaria era el resultado de años de experimentación soviética
y múltiples fracasos en el intento de crear un verdadero tanque volador que pudiera dominar los cielos del frente oriental. La historia del Sturmovik apenas comenzaba en aquel momento, y este avión extraordinario estaba destinado a desempeñar un papel crítico en la brutal batalla de Kursk, donde cambiaría dramáticamente el curso de la guerra en el frente oriental de maneras inimaginables. Durante las décadas de 1920 y 30, Europa y Estados Unidos se embarcaron en un esfuerzo conjunto para desarrollar un nuevo tipo de aeronave capaz de proporcionar apoyo terrestre devastador a la infantería y los tanques amigos en el campo de batalla. La experiencia brutal de la Primera Guerra Mundial había demostrado claramente la necesidad urgente de aviación de ataque terrestre especializada que pudiera operar a baja altitud sobre el campo de batalla, sin ser destrozada inmediatamente por el intenso fuego antiaéreo enemigo. La Unión Soviética comenzó a experimentar intensamente con la idea de una aeronave de ataque terrestre dedicada, que tuviera suficiente blindaje para resistir el combate a altitudes bajas, cuando proporcionaba fuego de apoyo directo a las tropas terrestres. La premisa detrás de los aviones de guerra Sturmovik era desplegar un tanque volador que combinara potencia de fuego devastadora, protección blindada superior y rendimiento aéreo aceptable para neutralizar objetivos terrestres tanto blindados como sin blindaje. Como un tanque volador propiamente dicho, la aeronave fue diseñada específicamente para absorber primero el intenso fuego terrestre enemigo y secundariamente el fuego de otras aeronaves enemigas que intentaran derribarla. Sin embargo, los intentos iniciales del Ejército Rojo para desarrollar este vehículo revolucionario resultaron consistentemente infructuosos y extremadamente frustrantes. El diseñador Nikolai Polikarpov presentó el R-5SH Sturmovik y otras aeronaves experimentales que se acercaron considerablemente a lo que los soviéticos requerían para sus operaciones de combate terrestre intensivas. Estos prototipos fueron utilizados extensivamente durante la Guerra Civil Española de 1936 y la batalla de Yal-Jingol contra las fuerzas japonesas en 1939, proporcionando valiosos datos de combate real. Rápidamente se hizo evidente que estas aeronaves carecían gravemente de potencia de motor suficiente y blindaje adecuado para proteger a los pilotos, según lo previsto en los requisitos operacionales originales del mando soviético. Los motores disponibles simplemente no podían mantener en el aire un avión pesadamente blindado, mientras transportaba carga útil significativa de bombas. Las placas de blindaje atornilladas a la estructura convencional añadían peso muerto sin integrarse estructuralmente, reduciendo drásticamente el rendimiento y la maniobrabilidad del avión en combate real contra cazas enemigos. Todo cambió dramáticamente cuando Sergei Vladimirovich Ilyushin y su talentoso equipo de la Oficina de Diseño de Aeronaves Ilyushin presentaron un diseño único y revolucionario que finalmente convenció al líder soviético Iósif Stalin de que el concepto del tanque volador era completamente viable y merecía inversión masiva de recursos estatales. Durante los últimos meses de 1938, Sergei Ilyushin propuso audazmente la idea de un auténtico tanque volador y solicitó personalmente a Stalin que permitiera a su oficina desarrollarlo sin interferencias burocráticas. La idea innovadora detrás del diseño de Ilyushin era reemplazar las pesadas placas de blindaje tradicionales y, en su lugar, estructurar el fuselaje entero utilizando blindaje de acero puro como elemento portante principal de toda la estructura del avión. Esta aproximación radical significaba que el blindaje no era simplemente añadido al avión, sino que era el avión mismo, reduciendo dramáticamente el peso total, mientras maximizaba la protección efectiva contra proyectiles. Stalin quedó inmediatamente complacido con la audacia de la propuesta y autorizó personalmente a Ilyushin para avanzar con el proyecto, sin competir contra otros diseñadores. Se ordenaron 2 prototipos experimentales para evaluación intensiva y pruebas exhaustivas con pilotos de combate experimentados. Eran monoplanos monomotores de ala baja, impulsados por una hélice de 3 palas y alimentados por un potente motor Mikulin AM-35, que proporcionaba más de 1.350 caballos de fuerza bruta. Estos motores serían posteriormente reemplazados con versiones aún más potentes a medida que el diseño maduraba durante las pruebas operacionales intensivas. Su característica más notable era la inclusión del blindaje directamente en el esquema estructural de carga del fuselaje, una innovación revolucionaria, nunca intentada antes en aeronaves militares. El casco blindado de acero homogéneo remachado protegía estratégicamente la cabina del piloto, el compartimiento del motor, los tanques de combustible
y los radiadores de aceite contra fragmentos y fuego de ametralladoras. Los prototipos fueron inicialmente concebidos como monoplazas para maximizar la carga útil de armamento, pero fueron rápidamente reconfigurados como biplazas cuando el Tercer Reich invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y se consideró necesario tener un artillero trasero para defenderse de los cazas de la Luftwaffe. Los primeros vuelos de prueba se llevaron a cabo en octubre de 1939. Stalin y la Stavka quedaron extremadamente complacidos con el rendimiento excepcional durante las pruebas iniciales, y el diseño pasó exitosamente las pruebas de fábrica en 1940, abriendo el camino para la producción masiva. Ilyushin siguió trabajando incansablemente para mejorar el diseño antes de la producción que el Ejército Rojo necesitaba desesperadamente para enfrentar la inminente guerra. El rugido grave del motor Mikulin resonaba ahora en cientos de aeródromos soviéticos, pero llegar hasta ese punto no había sido fácil. Cuando los prototipos de Ilyushin superaron las pruebas de fábrica en 1940, el diseño todavía estaba lejos de ser el monstruo blindado que aterrorizó a las tripulaciones de tanques alemanes. Sergei Ilyushin y su equipo siguieron ajustando cada detalle del avión. Reforzaron el casco blindado, redistribuyeron el peso del combustible, mejoraron la ventilación del compartimiento del motor y pulieron la aerodinámica del ala baja para que el tanque volador pudiera despegar incluso desde pistas de tierra embarradas. Cada modificación se probaba hasta la extenuación, porque todos sabían que este avión tendría que sobrevivir donde otros simplemente serían despedazados. El resultado final fue el Ilyushin Il-2 Sturmovik, un avión que llevaba el blindaje en la piel misma de su fuselaje. La cabina, el motor, los tanques de combustible y los radiadores de aceite estaban encerrados en una especie de bañera de acero homogéneo remachado que soportaba cargas estructurales, de modo que el blindaje formaba parte del esqueleto del avión. El piloto se sentaba literalmente dentro de una caja de acero. En sus primeras versiones, el Sturmovik montaba un motor Mikulin AM-35, con más de 1.350 caballos de fuerza, suficiente para levantar en el aire el pesado avión con una respetable carga de bombas. Su armamento combinaba ametralladoras de 7,62 milímetros y cañones de 23 milímetros montados en las alas, además de puntos de anclaje para bombas y cohetes no guiados bajo las alas. En marzo de 1941, cuando los rumores sobre una inminente invasión alemana se extendían por toda Europa, el Il-2 entró por fin en producción en serie. Las cadenas de montaje comenzaron a moverse en varias fábricas soviéticas, pero el ritmo inicial era desesperadamente bajo. Cuando Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941, apenas unos pocos centenares de Sturmovik habían salido de las plantas de producción y aún menos habían sido entregados y asimilados por unidades de la Fuerza Aérea Roja cerca de las zonas donde atacaron las fuerzas del eje. Muchos de estos aviones, recién salidos de fábrica, fueron sorprendidos en el suelo, alineados en aeródromos mal defendidos y destrozados por bombarderos y cazas alemanes durante los primeros días de la invasión. Los que consiguieron despegar tuvieron que enfrentarse a una realidad brutal. Los pilotos soviéticos aún no estaban bien entrenados para manejar un avión tan pesado y peculiar, cuya respuesta a los mandos era muy diferente a la de los cazas ligeros. La doctrina de empleo tampoco estaba madura, y muchas escuadrillas fueron arrojadas al combate sin una coordinación adecuada con la artillería antiaérea ni con los cazas de escolta. El resultado fueron pérdidas espantosas. Incluso así, el potencial del Sturmovik se hizo evidente en los primeros ataques exitosos contra columnas de tanques y vehículos alemanes sorprendidos en carretera. El 4 Regimiento de Ataque Terrestre de la Fuerza Aérea Roja lanzó el 27 de junio su primera ofensiva coordinada contra una columna de Panzers y unidades motorizadas alemanas, logrando incendiar numerosos camiones de suministro y varios tanques que quedaron varados en la carretera. Pero a finales del verano de aquel año, la mayoría de los Sturmovik iniciales ya habían sido destruidos en combate o en tierra, y las fábricas soviéticas se vieron obligadas a aumentar la producción de manera dramática. Esta tarea titánica coincidió con otro desafío monumental: la evacuación de gran parte de la industria soviética hacia el este, más allá de los montes Urales, para protegerla del avance alemán. Máquinas herramienta, ingenieros, operarios y líneas enteras de montaje
fueron desmontados, cargados en vagones de tren y enviados hacia ciudades industriales del interior. En estas condiciones caóticas, la calidad de los aviones producidos entre 1941 y 1942 variaba de forma alarmante. Algunos Sturmovik se ensamblaban con fuselajes totalmente metálicos, mientras que otros incorporaban secciones de madera en las alas o la cola para compensar la falta de aluminio. La situación enfureció a Stalin cuando quedó claro que la producción de Il-2 seguía siendo insuficiente para las necesidades del frente. En una célebre y durísima comunicación dirigida a los directores de varias fábricas de Ilyushin, el líder soviético acusó a la industria de haber fallado al país y al Ejército Rojo, exigiendo que multiplicaran la producción de Sturmovik sin excusas. El mensaje era claro. Para Moscú, cada Il-2 era tan vital como el aire que respiraban los soldados en el frente. A partir de ese momento, la presión sobre las plantas de producción se volvió implacable, y la consigna era fabricar más aviones de ataque terrestre, incluso si eso significaba sacrificar acabados secundarios o ciertos estándares de comodidad para la tripulación. Al mismo tiempo, los diseñadores de Ilyushin estaban aprendiendo a un ritmo vertiginoso de la experiencia de combate. Pronto resultó evidente que la versión monoplaza del Sturmovik tenía un punto débil crítico: la vulnerabilidad de su parte trasera frente a los ataques de cazas enemigos que se colocaban por encima y detrás del avión, fuera del alcance de su armamento frontal. Los pilotos de la Luftwaffe desarrollaron rápidamente tácticas para atacar en picado desde la retaguardia, sabiendo que el piloto soviético no tenía forma de defenderse. Esta realidad obligó a los ingenieros a reconfigurar el diseño original. El espacio detrás de la cabina del piloto fue modificado para instalar un segundo tripulante, equipado con una ametralladora defensiva, transformando al Sturmovik en un biplaza con artillero trasero. Los cambios no se limitaron a la tripulación. Se incrementó la cantidad de blindaje en las zonas más vulnerables, se reforzó la estructura del fuselaje y se trabajó en la integración de cañones más potentes bajo las alas. Las versiones posteriores recibirían motores Mikulin AM-38 y AM-38F, con más de 1.750 caballos de fuerza, capaces de compensar el peso adicional y mantener al monstruo blindado en el aire con una peligrosa carga de bombas y cohetes. El Sturmovik estaba evolucionando rápidamente, de simple avión de ataque a verdadera máquina de exterminio de columnas blindadas, y sus enemigos comenzaban a darse cuenta de ello en el campo de batalla. En el verano de 1942, el Sturmovik dejó de ser un experimento prometedor y se convirtió en un instrumento de destrucción masiva en el frente oriental. Las nuevas versiones biplaza con artillero trasero comenzaron a llegar a los regimientos de ataque terrestre, y con ellas llegaron también motores Mikulin AM-38F, capaces de arrastrar al pesado blindado por el aire, con una mezcla de potencia bruta y resistencia casi inhumana. El fuselaje blindado rodeaba ahora no solo la cabina y el motor, sino también las posiciones más expuestas del artillero, que se sentaba detrás del piloto con su ametralladora, lista para repeler a los cazas enemigos que intentaban atacar por la cola. En lugar de ser un blanco fácil desde atrás, el Sturmovik se transformó en una fortaleza voladora que podía morder en todas las direcciones. El armamento ofensivo también se volvió más feroz. Además de las ametralladoras de 7,62 milímetros, muchos Sturmovik fueron equipados con cañones de 37 milímetros montados en las alas, capaces de destrozar el blindaje lateral de un Panzer con 2 o 3 impactos certeros. Debajo de las alas, raíles para cohetes no guiados y soportes para bombas de distintos calibres convertían al Il-2 en una especie de cuchillo suizo del ataque terrestre, adaptable a columnas de tanques, concentraciones de infantería, posiciones de artillería o aeródromos como el que atacó Vasily Emelianenko cerca de Artemovsk. Cada misión era un ballet mortal de baja cota, fuego enemigo y decisiones que se tomaban en fracciones de segundo. En junio de aquel año crucial, el escuadrón de Emelianenko recibió la orden de atacar un aeródromo alemán cerca de Artemovsk con un objetivo claro: destruir el máximo número posible de aviones enemigos en tierra antes de que pudieran despegar. La táctica elegida fue audaz y extremadamente peligrosa. Los Sturmovik volarían ocultos en un barranco, pegados al relieve, hasta aparecer de golpe sobre el aeródromo como si surgieran del propio suelo. Una vez allí, se dividirían en secciones que barrerían las filas de aviones estacionados con cañones, ametralladoras y cohetes,
mientras otros aparatos atacaban las posiciones de artillería antiaérea para silenciar sus bocas de fuego. Esta combinación de sorpresa, potencia de fuego y resistencia de blindaje era la esencia misma de la doctrina Sturmovik. La escena que se desplegó sobre Artemovsk fue brutal. Las primeras pasadas de los Il-2 arrasaron con filas enteras de cazas y bombarderos alemanes que estaban alineados en la pista como si fuera un desfile. Los cohetes impactaban en depósitos de combustible, hangares y camiones de munición, provocando explosiones en cadena que sacudían la tierra y lanzaban columnas de humo negro al cielo. Las ametralladoras antiaéreas alemanas abrieron fuego con desesperación, pero muchas de sus ráfagas se estrellaban inútilmente contra el blindaje de acero de los Sturmovik. Desde dentro de la cabina, los pilotos sentían los impactos como golpes secos contra un casco metálico, pero seguían volando, seguían disparando y seguían lanzando bombas. Fue durante ataques como este cuando los propios alemanes empezaron a referirse al Il-2 con un apodo que lo acompañaría para siempre: el avión de hormigón. Para las tripulaciones antiaéreas y los pilotos de caza que se enfrentaban a él, parecía que aquellas bestias soviéticas estuvieran hechas de cemento armado, aunque en realidad no podían resistir proyectiles de gran calibre de cañones antiaéreos pesados, ni impactos directos de artillería de 20 milímetros. Su capacidad para aguantar múltiples impactos de munición más ligera y seguir volando resultaba desconcertante. En más de una ocasión, Sturmovik, que regresaban a la base, mostraban agujeros en las alas, secciones enteras del timón destrozadas o paneles arrancados, pero la bañera acorazada central seguía intacta y la tripulación viva. Los propios pilotos soviéticos hablaban de su máquina con una mezcla de respeto y confianza casi supersticiosa. El héroe de la Unión Soviética, Valentín Averianov, recordaría en sus memorias que aunque la armadura de Il-2 no protegía contra todos los tipos de munición, desviaba una cantidad sorprendente de proyectiles que habrían matado de inmediato a la tripulación en cualquier otro avión. Esta realidad alimentó un círculo virtuoso. Cuanto más confiaban los pilotos en su blindaje, más se atrevían a volar bajo, más cerca del fuego enemigo y de sus objetivos, y más devastadores eran sus ataques. La combinación de coraje humano y acero soviético convirtió al Sturmovik en un símbolo de implacabilidad en el frente oriental. Mientras tanto, en los cuarteles generales alemanes se analizaban con preocupación los informes crecientes de pérdidas de tanques y vehículos a manos de estos aviones de ataque terrestre. Las unidades blindadas que antes avanzaban con seguridad por la estepa comenzaron a solicitar cobertura aérea más constante, sabiendo que la aparición de una formación de Il-2 podía convertir una carretera llena de camiones y Panzer en una hilera humeante de chatarra en cuestión de minutos. La guerra en el aire ya no era solo un duelo entre cazas. Ahora, la lucha se decidía también a baja altura, allí donde el tanque volador soviético imponía su ley de acero y fuego. A principios de 1943, los ingenieros soviéticos desarrollaron un arma que convertiría el Sturmovik en la pesadilla definitiva para las tripulaciones de tanques alemanes. Se trataba de las bombetas antitanque PTAB, pequeños proyectiles perforantes de apenas 2,5 kilogramos que el Il-2 podía transportar por centenares bajo sus alas. Cada una de estas diminutas bombas contenía una carga hueca capaz de perforar el blindaje superior de prácticamente cualquier tanque alemán en servicio, incluidos los temibles Panther y Tiger. Lo verdaderamente revolucionario no era la potencia individual de cada PTAB, sino la capacidad de saturar un área entera con cientos de ellas en una sola pasada. Un solo Sturmovik podía transportar hasta 200 bombetas que caían como lluvia mortal sobre las columnas blindadas. La primera gran demostración de esta nueva arma llegó durante la batalla de Kursk en julio de 1943, cuando las fuerzas alemanas lanzaron su última gran ofensiva en el frente oriental. Los Sturmovik atacaban desde alturas de 100 metros, lanzando sus nubes de PTAB sobre las formaciones de Panzers que avanzaban por la estepa. Las bombetas caían en un patrón disperso que cubría desde 15 hasta 70 metros de radio, convirtiendo cada ataque en una lotería mortal para las tripulaciones alemanas. Según fuentes soviéticas, más de 70 tanques de la 9ª División Panzer fueron destruidos en apenas 20 minutos por un grupo de Sturmovik equipados con estas armas. Los tanques ardían en medio del campo de trigo, sus torretas reventadas y sus tripulaciones muertas o gravemente heridas. Para maximizar la efectividad y la supervivencia de los Il-2 durante estos ataques masivos, el general Vladimir Ryazanov
desarrolló la táctica conocida como el Círculo de la Muerte. Esta formación consistía en que entre 8 y 12 Sturmovik volaban en círculo defensivo sobre el objetivo, protegiendo sus colas mutuamente mientras uno por uno se desprendían de la formación para lanzar su ataque y luego regresaban al círculo protector. De este modo, los cazas alemanes que intentaban interceptarlos siempre se encontraban con el fuego defensivo de múltiples artilleros traseros, haciendo extremadamente peligroso acercarse a la formación. Esta rueda giratoria de muerte se cernía sobre las columnas blindadas alemanas durante minutos enteros, destruyendo docenas de vehículos antes de retirarse hacia territorio soviético. Los testimonios alemanes de Kursk hablan del terror que infundían estas formaciones circulares de aviones blindados. Las tripulaciones de tanques aprendieron a temer el sonido distintivo de los motores Mikulin aproximándose a baja altura. Cuando divisaban el círculo de Sturmovik en el horizonte, sabían que en minutos su columna estaría bajo un diluvio de bombas, cohetes y fuego de cañón. La artillería antiaérea alemana disparaba frenéticamente, pero derribar estos aviones era extraordinariamente difícil, incluso con cañones de 20 milímetros. Los Il-2 seguían llegando, ola tras ola, convirtiendo el avance alemán en Kursk en un matadero de acero que finalmente obligó a Hitler a cancelar la ofensiva. La Fuerza Aérea Roja afirmó haber destruido más de 250 Panzers alemanes durante las batallas de Kursk. El precio pagado por estos éxitos fue altísimo. De los 36.000 Sturmovik producidos durante toda la guerra, más de 15.000 fueron derribados por fuego antiaéreo, cazas enemigos o accidentes operacionales. Las pérdidas eran tan brutales que ser piloto de Il-2 se consideraba una de las asignaciones más peligrosas de toda la aviación soviética. Aún así, cientos de pilotos se convirtieron en ases del ataque terrestre y recibieron las más altas condecoraciones. El teniente coronel Nelson Stepanian voló más de 240 misiones de combate y destruyó más de 70 tanques, 500 vehículos blindados y 20 aviones enemigos. El comandante de escuadrón, Leonid Beda, se hizo famoso tras liderar el asalto a la colina Sapun, cerca de Sebastopol, volando a apenas 6 metros del suelo para evitar los cañones antiaéreos alemanes mientras destrozaba fortificaciones y buques fondeados en el puerto. Una de las historias más extraordinarias del Sturmovik fue la de la teniente mayor Anna Yegorova, quien se convirtió en un ícono de la aviación soviética tras volar más de 240 misiones de combate y recibir la estrella de oro de la URSS. Yegorova pilotaba su Il-2 con una precisión letal, atacando concentraciones de tropas enemigas, depósitos de municiones y columnas de suministros con una frialdad profesional que impresionaba incluso a sus camaradas masculinos. En una ocasión, fue derribada sobre territorio enemigo, capturada por los alemanes y enviada a un campo de prisioneros, pero sobrevivió hasta la liberación y regresó al servicio activo. Su historia demostró que el espíritu del Sturmovik no residía solo en su blindaje de acero, sino también en el coraje inquebrantable de quienes lo pilotaban. A medida que la guerra avanzaba hacia su final y el Ejército Rojo empujaba a las fuerzas alemanas de regreso hacia Berlín, los Sturmovik siguieron siendo la punta de lanza aérea de cada ofensiva terrestre soviética. Desde las llanuras de Ucrania hasta los bosques de Polonia, desde los Balcanes hasta las calles de la capital alemana, los Il-2 barrieron todo lo que se interpuso en su camino. Para cuando llegó la victoria en mayo de 1945, el Sturmovik se había ganado un lugar permanente en la historia militar como uno de los aviones de ataque terrestre más efectivos jamás construidos. Los propios alemanes lo consideraban una de las armas más temibles del arsenal soviético, superado quizás solo por los legendarios tanques T-34. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los Sturmovik supervivientes fueron suministrados a varios países que se alinearon con la Unión Soviética durante la posguerra. Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Bulgaria recibieron escuadrones de Il-2 que permanecieron en servicio durante algunos años más. Sin embargo, la llegada de la era de los motores a reacción hizo que estos aviones de pistón quedaran obsoletos con una rapidez sorprendente. A finales de los años 40, la mayoría de los Sturmovik fueron retirados del servicio activo y reemplazados por jets de ataque terrestre más modernos. El Il-2 desapareció de los cielos, pero su legado perduró en la doctrina soviética de aviación de apoyo cercano. Décadas más tarde, ese legado revivió con el desarrollo del Sukhoi Su-25 Frogfoot, el sucesor espiritual del Sturmovik,
diseñado específicamente para continuar la tradición del tanque volador soviético. El Su-25 incorporaba las lecciones aprendidas del Il-2, blindaje integral alrededor de la cabina y sistemas vitales, capacidad para operar desde pistas improvisadas, armamento versátil y redundancia en todos los sistemas críticos. Este avión se convirtió en la respuesta soviética al estadounidense A-10 Thunderbolt II, y ambos representan la evolución directa del concepto que Sergei Ilyushin había plasmado en Acero y Fuego más de 40 años antes en los cielos de la Unión Soviética asediada. La historia del Ilyushin Il-2 Sturmovik es la historia de cómo una idea audaz, respaldada por ingeniería brillante y coraje humano extraordinario, puede cambiar el curso de una guerra. Desde aquel día de junio de 1942, cuando Vasily Emelianenko aterrizó de emergencia tras atacar el aeródromo de Artemovsk, hasta las formaciones masivas que destrozaron las divisiones Panzer en Kursk, el tanque volador soviético demostró que el blindaje y la determinación pueden superar incluso las probabilidades más adversas. Los alemanes lo llamaron el avión de hormigón. Los soviéticos lo llamaron simplemente Sturmovik. Pero para las decenas de miles de soldados del Ejército Rojo, que vieron a estas bestias blindadas rugir sobre sus cabezas camino al combate, era algo mucho más simple y poderoso. Era esperanza convertida en acero. Si esta historia del legendario Sturmovik te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido sobre las máquinas de guerra más extraordinarias de la historia. Déjanos un comentario contándonos qué otros aviones legendarios te gustaría que exploráramos en futuros videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias increíbles directamente a tu pantalla.